como de defensa. ¿Por qué les cuento que soy médica? Porque la mirada que vamos a tener de la microbiología es una mirada absolutamente médica, lo que el médico necesita. Trabajé, ahora no trabajo en la trinchera en el laboratorio por razones obvias de mi edad, pero trabajé muchos años y sé lo que el médico pide y lo que yo le puedo dar al médico como microbióloga. Por lo tanto, no vamos a estar diciendo, oh, esta es inmóvil. Si es móvil y la bacteria y eso le sirve para dar una patología, todo bien. Pero microbiólogos, ustedes no van a salir de acá, por supuesto. Tienen que estudiar mucho más si alguno quiere serlo. Acá hay una única silla y acá hay 3 o 4, si alguno quiere venir y ponemos el pizarrón para atrás, si puede pasar, porque es un bolio. La que vos hiciste está buena, por la ventana de acá también se puede. Acá hay una. Y acá atrás de la pizarra hay varias. Primero les voy a dar unos 10 minutos de cosas generales, después empezamos al ruedo, sin anestesia. La cátedra de micro la microbiología es difícil. Encima que llego tarde le digo que es difícil. No viene ninguno más la semana que viene. No, vengan que voy a llegar puntual. En general llego puntual, en general termino un rato antes, porque 2 horas no me aguanta nadie. En general trato de ser lo más didáctica posible, amable, como para hacerles gustar la microbiología. Muchas veces, con muchos alumnos hasta ahora, lo he logrado. Vamos a ver. Ustedes capaz que sean los últimos, no sé si el año que viene o el otro a lo sumo me jubilo. También a la vista está por qué. Y ustedes por la edad que tengo. Ya se las voy a decir, tengo 67 y voy a cumplir 68 en mayo. Así ya saben y se terminan las elucubraciones. Si parece más, parece menos la vieja, guárdense lo que ustedes opinan, no lo quiero saber. La próxima vez venir mejor entrazada y van a ver que se van a dar cuenta que parezco menos. Sí. Ponele. Pero todavía tengo energías y me gusta mucho dar clase, lo disfruto mucho, sinceramente. Así que voy a tratar de disfrutarlo este año. Para disfrutarlo tenemos en la cátedra de micro muchos docentes. Esa es la cátedra de micro, ahí donde van a tener que ir a los laboratorios, algunos a lo mejor ya lo conocen. CUAS 4, primer piso, ala norte. Esa puerta traspasa a mi reino. Mi reino está limpito. Ustedes van a ver que no parece la facultad. Está limpito, esta mugre no hay. Está limpito. Los docentes que tengo a la mañana son espectaculares, muy amables, Luciano y el Pitu, bueno, Gustavo. Son muy amables, los van a atender, está limpio. Ustedes tienen que ir con delantal y poca mochila, si es posible, porque las tienen que dejar afuera de los 2 laboratorios que armamos para tener nuestras propias aulas y no depender de nadie, porque cuando depende de los otros siempre tenemos rollo. Entonces adentro van a ver que tenemos aire acondicionado, compu que anda, pantalla, estamos prolijos. Y le hincho mucho a los mecanos pidiendo cosas, así que vamos a pedirlo. Ustedes entran por ahí y están las 2 aulas ahí nomás. Y hay una puerta que es la parte donde es el laboratorio que no van a poder ingresar. Nuestro secretario es el señor Adrián Fornasari. Si alguno me vio venir caminando con él, porque me grabó el pavo, porque ni lo tenía en casa. Y Adrián es un tipo fantástico, es súper inteligente y es bárbaro, que es un carácter de miércoles. Así que si ustedes van, porque yo tengo el bautismo de mi nieta, de mi sobrinita, y entonces no voy a poder venir al laboratorio y voy a poder cambiar, salen disparados como una flecha. Vayan con algo más o menos decente a preguntar. Ahora volvemos con esto. Esto es lo que les quería mostrar. Este organigrama es el que ustedes deberían tener el cuaderno del alumno. No me lo cuenten si no lo tienen porque me pongo nerviosa.
Yo noviembre ya lo mandé, la clase seminarios, que ahí decía miércoles y ayer la di a la clase y ni siquiera lo miré. Ves que siempre martes y jueves, bueno, perdón. Y la semana que viene van a empezar los laboratorios. Los laboratorios son por supuesto con asistencia, no definimos nosotros a quién le toca, lo define diagramación, en esa cosa loca que hacen de ir mandando. Nosotros pedimos una tutoría por laboratorio, a veces sí, a veces no, a muchas, no depende de nosotros, pero lo que sí depende de nosotros es qué vamos a hacer en los laboratorios. Lo que hacemos en los laboratorios está arreglado para todos los laboratorios. No es que el docente viene hoy y dice, hoy tengo ganas de hablar de búsqueda de antígeno. Bueno, la búsqueda de antígeno, y ustedes ni tenían idea de lo que iba a hablar el tipo. No es así. Está pautado. Hay power, trabajo, todo para todos los laboratorios, cada 15 días van a pasar porque no tenemos lugar para que sea toda la semana. Cuando vengan es todo igual. Por supuesto que todos los docentes no son iguales, por supuesto que van a tener más suerte o menos suerte según quien les toque. Eso es así, hay algunos que no son buenos, pero viste que acá no se puede echar a nadie, así que aguanten. Hay que aguantar hasta que el asunto cambie. Cambiarse de comisión, de laboratorio, es por tutorías. Así que, si por supuesto que es el 75% de la asistencia, si ustedes van a faltar y quieren recuperarlo, no puedo obligar a ningún docente a que los acepte. No esperen, ustedes faltaron el lunes, 15 días del mismo, el último viernes se les ocurre ir y decir, ay, yo no lo pude hacer, lo quiero recuperar. Porque el tipo, si no tiene ganas, o si le tocaron 40 alumnos y no hay lugar, te manda fechurro. Así que recuperen antes, niños, preséntenlo. Hay gente que los va a dejar, hay gente que no los va a dejar. Yo no puedo mejorar eso. ¿De dónde estudio? Perdón, los laboratorios. ¿Qué hacemos en los laboratorios? Vamos a hacer en Injuria, ¿qué es un laboratorio de microbiología? Vamos a empezar con bioseguridad, qué es asepsia, qué es antisepsia, palabras que usamos todos pero que no tenemos mucha idea qué significa, cómo empezar, cómo trabajar. Por eso vayan con delantal y limpio, no agarren al último unos de esos delantales del centro todo mugriento, eso es lo mismo que nada. Así que venga prolijo, limpio, pelo atado, guantes si tienen, y les vamos a ir mostrando placas de Petri, que es un gram. Les vamos a mostrar en toda Injuria qué hacemos en un laboratorio de micro. Defensa, justamente, es la bisagra. Yo lo veo desde mi asignatura como la bisagra entre el ciclo básico y el ciclo clínico. Así que, ¿qué vamos a hacer en defensa? Vamos a usar todo eso que aprendimos en Injuria, que es un laboratorio más todos los microbios injuriantes, para los cuales van a tener que estudiar y mucho. Todo eso lo vamos a volcar al revés, la tortilla al revés. Y vamos a jugar a que somos el médico de un paciente. Y vamos a resolver problemas. Viene un paciente que tengo tos. ¿Cuántos días que tiene tos? Empecé ayer. Y la tos, ¿es productiva o no productiva? Si es productiva, el catarro cómo es. ¿Hay otro en la familia? Bueno, todo eso, ¿qué puede ser? Le sacamos una placa, tiene un bloc neumónico, tiene un esmerilado difuso. ¿Cómo jugamos con eso? Así que para mi gusto, defensa es muy interesante, pero primero tuvimos que aprender el ABC de Injuria. ¿Dónde lo aprendemos? A mí, si vos me preguntás de dónde vos querés estudiar, yo estudiaría del Prat, en microbiología médica del Prat. Es un libro español, no está traducido, por lo tanto es un libro fácil de leer, las imágenes son divinas. Yo miro esas imágenes y digo, es como si estuviera mirando el microscopio. Veo una tinta china para Cryptococcus formas y digo, estoy mirando el micro, yo.
Así que creo que es muy didáctico, es corto, no se va por las ramas. Me parece, a mí me gusta. No compran Prats, no tienen Prats, no les gusta el Prats, el notario. Hay una edición bastante nueva del notario, que es Rodolfo Notario, era el profesor titular de la cátedra antes que yo. Él y su esposa, que también es microbióloga, la doctora Borda, fueron mis mentores, yo aprendí con ellos, los quiero un montón, pero no por eso digo que el libro es bueno. El libro son los apuntes de Rodolfo, como él daba clase, hacía apuntes y bueno, un día nos pusimos a compaginar todo eso. Nos pusimos porque algunos capítulos también escribimos otras personas. No tiene el lujo que tiene el Prats, pero recontra sirve. Del Prats me gusta el último que dice para recordar o para pensar y te va preguntando algunas cosas como para... Eso me encanta. Después, en la orden puse el MILS. Yo lo dejaría, es norteamericano, está traducido y por ahí cuesta, y está todo integrado. Yo lo dejaría más para defensa. Para injuria me parece que les va a complicar, pero los temas están todos, si los pueden buscar. García Rodríguez y Picasso es un compendio. Es viejo, lamentablemente. Son españoles también. Son discípulos de Pumarola. Y realmente es como un librito chiquitito para darle una ojeadita. Falta actualización en las nomenclaturas, en la clasificación. Pero en las clases eso lo vamos a ir viendo. Basualdos argentinos. Es un poco tedioso la lectura para mi gusto. Al que le gusta que le repitan, va, a mí me hincha un poco. Y el Murray es muy largo, pero el que lo tiene y le gusta estudiar. Entonces, tenemos las clases listas hasta fin de junio. Está todo listo. Les digo que esto, si ustedes pueden leer un poquito antes de los seminarios, sería genial. Nunca lo logramos mucho, pero bueno, sería genial para poder intercambiar, charlar y aprovechar más la clase y controlarme un poco a mí que no diga tantas pavadas. Que ya estoy en edad de decir pavadas, pero bueno, no es el lugar. Y lo mismo tienen el material de las clases todo publicado, de los laboratorios. Tenemos Twitter en la cátedra, tenemos en las comunidades un apartado de microbiología donde publicamos. Mis clases están publicadas y si no, el mail de la cátedra donde se pueden conectar con nosotros. Mis clases están grabadas, con otro orden a veces, porque las empecé a grabar al toro en el 2020, que fuimos los primeros que empezamos. Están grabadas del 2020, después del 2021 las hice de mi casa en vivo y en directo, pero igual las subimos, y el año pasado hicimos híbrido, menos en esta sala. Así que jamás me miré una clase ni escuché una de mis clases, así que no sé cómo están, porque me es imposible aguantar eso, pero aguánteselo ustedes, eso no vale. Con respecto a si combinan o no combinan los contenidos con las UP, más o menos. Algunos enganchan, otros enganchan nada. Pero lo que sí, yo me quedo tranquila que todo injuria van a ver todos los elementos injuriantes para el ser humano, punto de vista infectológico. Que no enganchan exacto para esa, hoy vamos a ver algunas que enganchan con la primera UP, otras que no enganchan. Pero es imposible ir sacando tanto así para empezar. Así que hagan lo que quieran y escúchenme y estudienlo porque en algún momento lo van a oír. ¿Alguna duda, algo que preguntar? ¿Empezamos? Hoy no, porque ya es tarde y todo ese show, por mi culpa, mi última y mi gravísima culpa, fui a escuela de monjas. Entonces la culpa era algo que funcionaba muy bien entre las chicas de la Santa Unión. Y eso no se olvida nunca más en la vida, les aviso. Así que traten de no agarrar mucha culpa de jóvenes.
Hoy vamos a empezar con bacterias. Es bastante corto debido a que primero tenía que hacer la introducción famosa. Una cosa que no les dije, que nunca doy clases de repaso. Me cansa. No tengo ganas, ya di las clases, se terminó. Sí damos consultas. Ahora cuando termine la mesa de injurias y de defensa, vamos a publicar en el Twitter y en la cátedra qué días vamos a dar consultas. Es consulta. No es venir a decir, ay, no entendí nada de la Bruselas. ¿Me habla de la Bruselas? No. Es tal cosa. ¿No? Y ahí podemos charlar. ¿No? Damos 4 o 5 docentes consultas. Yo en general doy los... Vamos, bueno, después les van a encontrar los horarios. Vamos a empezar entonces con los bacilos gram negativos, fastidiosos o hemófilos. ¿Por qué se llaman fastidiosos? Porque nos fastidian a nosotros para crecer. Denme la licencia de escucharme las primeras clases y tratar de que nos pongamos de acuerdo con el lenguaje. Porque el lenguaje de la microbiología es otro. Un lenguaje que ustedes no conocen, no deben por qué conocer y que la gente no conoce. Hablamos de cosas que no se ven, la gran mayoría, que se ven al microscopio, todas cosas raras, todos nombres raros, que les va a costar aprender. Pero no les queda otra que aprenderlos porque no es que lo aprenden para micro, los aprenden para su carrera como médicos, porque siempre algo se va a infectar en cualquier especialidad que hagan. Siempre van a tener infecciones de cualquier cosa que hagan. Algunas más, otras menos. Cuando hablamos de... Ustedes tienen una clase grabada del 6 medio, donde hablamos de generalidades de bacterias, virus, hongos y parásitos. Les recomiendo que les den una leída antes de empezar a estudiar esto. Porque las bacterias, ¿se acuerdan? Que tienen formas los horneritos están contentos porque llovió. Cocos redondos, bacilos, bastones y espirilos. Esas 3 formas, Gram y Nicole, que fueron discípulos de Pasteur, descubrieron que las bacterias tenían esas 3 formas. Y según la composición química de la pared, eran gram negativos o gram positivos. Los gram positivos tienen una pared gruesa, gruesa por el peptidoglicano que tienen. Ese peptidoglicano atrapa el violeta, por eso se ve violeta, y ya no se destiñe más. En cambio, los gram negativos tienen una pared delgada con muy poquito peptidoglicano abajo y con lipopolisacáridos. Una pared grasa que es muy delgada pero muy compleja y que por lo tanto no atrapa el violeta cuando lo decoloro con alcohol y ácido, con ácido y agua, perdón, o alcohol. ¿Qué hacemos? Toma después el segundo colorante, que es la fucsina. Por eso los gram negativos, ahora los vamos a ver, son color fucsia, rosa dior, y los gram positivos son color violeta. Tampoco es que estamos hablando de blanco y negro, estamos hablando de, a veces nosotros también tenemos dudas. Por eso hoy vamos a empezar con los bacilos gram negativos exigentes nutricionales o fastidiosos. Somos fastidiosos porque necesitan medios ricos para crecer. Y por lo tanto también nos fastidian a los microbiólogos y también son difíciles de crecer. En cambio, tenemos otros bacilos gram negativos que crecen en casi cualquier medio, que los vamos a ver en sucesivas clases. Bacilos gram negativos fermentadores de glucosa, las enterobacterias,
bacilos gram negativos no fermentadores de glucosa, y otros bacilos gram negativos que son curvos. Tres clases distintas que vamos a ver. Hoy vamos a ver lo que está recuadrado en rojo. Bordetella, Haemophilus, Brucella, grupo AC, Legionella pneumófila. Y vamos al duelo. Bordetella pertussis. Bordetella pertussis es un bacilo gram negativo, exigente nutricional, crece solamente en agares con sangre. En los laboratorios van a ver qué es un cultivo, qué es un gram, cómo crece una colonia, todo eso de a poco lo van a ir aprendiendo. El final de injuria lo van a saber. De todas maneras, yo en los seminarios les voy a ir, soy muy rosarina, me como las heces, les voy a ir explicando algunas cosas para que vayamos redondeando mejor los temas con mi saber y entender. Son aerobios estrictos, no esporulan, y el hombre es el reservorio. El contagio es interhumano. Nos contagiamos entre las personas. Hay personas que tienen en la faringe, en las bordetelas, y por gotas de flush, por contigüidad, por gotas de flush, las contagian a otros individuos. Si están cansadas de estar paradas, acá hay sillas. Pídanle a sus compañeros y pasen, por ahí encuentran el amor de su vida. Esto, nunca se sabe dónde, nunca se sabe, hay que estar siempre dispuesta. No van a venir ni que las maten ahora. Perdón, me pasé de la raya, me suelo pasar. No, y a veces digo cosas inconvenientes, sobre todo cuando veamos ITS, todo eso, y después me pongo colorada. ITS, expresión de educación sexual, ¿no? Y me pongo colorada y después les digo, me estoy poniendo colorada, todavía me ruborizo, aunque estoy vieja, para que no se den el gusto de decir la vieja se puso colorada. Pero por ahí me pasó. Así que discúlpenme, ya me van a conocer. No tengo mala intención. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate, esa bordetela viene de otra persona que tose o respira al lado tuyo o estornuda y va directamente a tu faringe. En la faringe del paciente primero se adhiere. Se adhiere porque tiene adhesinas, tiene esas fimbrias que actúan como adhesinas. De los factores de virulencia voy a nombrar solamente los que sean indispensables. No les voy a nombrar los 150 que tiene cada una porque es imposible estudiarlo para ustedes. Así que voy a ser sucinta. Está todo acá, pero yo voy a tratar de ver lo importante. Entonces, por esa fimbria se adhiere al epitelio cilíndrico simple de las vías respiratorias superiores. Ahí se adhiere. Una vez que está adherida, produce toxinas. Esas toxinas, la toxina pertussis, la adenilato ciclasa y una dermonecrótica que produce necrosis, como daño del tejido, y esas hemaglutininas que le sirven para adherirse, están producidas ahí, acá en la faringe. De ahí penetra la célula. Y una vez que penetra en la célula, persiste un tiempo X, no más de meses, o menos. Y ahí es ese paciente que está transmitiendo la infección a otras personas. ¿Cómo se llama la enfermedad que produce la bordetella pertussis? A lo mejor ustedes la han escuchado. Se produce la tos convulsa, coqueluche, tosferina también se llama, y tiene un cuadro característico de una tos, que cuando estudien en serio la van a estudiar como tos quintosa o tos coqueluchoide. El paciente tiene varios accesos de tos seguidos, sin respirar 4 o 5 veces, tose, y después hace un ruido, como un reprise inspiratorio, cuando toma aire que se está ahogando. Entonces, tose seguido y después hace un ruido así porque parece que
le está faltando el aire. Muchas veces vemos los chicos con esas derrames en las conjuntivas o en la cara del esfuerzo que hacen por toser. Si logran expectoran una secreción hialina transparente como clara de huevo que se les atraganta y no la pueden largar, son chicos en general. Aunque hoy, gracias a las vacunas, los grupos de riesgo son o viejos, adultos mayores o ancianos y niños muy pequeños antes de la protección de las vacunas y sobre todo neonatos, donde la tos convulsa puede ser mortal. Es una enfermedad que demora aproximadamente 4 semanas en curarse y el chico empieza con un cuadro respiratorio alto, después tiene esta tos quintosa, muchas veces si no se hace un diagnóstico temprano queda daño de los bronquios, hacen bronquiectasias estos chicos que después tienen infecciones como bronquitis crónica a repetición gracias o debido a esas bronquiectasias y cada vez la vemos menos en niños por la vacuna. Vacunas no es un tema de injurias, es un tema de defensa, pero ahora voy a mostrar el diagnóstico. Pero quiero contarles que hay vacunas que anteriormente era la triple bacteriana, hoy es acelular, así que no se la puede poner cualquiera, y aparte de eso, hoy está recomendada para adultos mayores, porque muchas veces los viejos ya no tienen más anticuerpos, porque se vacunaron cuando eran muy jóvenes, tienen enfermedades leves y contagian a sus nietitos. Y son graves en los niños pequeños. ¿Cómo se vio que había niños pequeños con tos convulsa, un neonato, por ejemplo, internado en neo? Fíjate, ¿qué muestras le sacamos? Cuando hablamos de la muestra en microbiología, que hay un laboratorio que toma muestras, que muchas veces ustedes lo van a tener que hacer, otra vez indicarle al paciente cómo lo hace, o citarlo para que lo haga un técnico, y aquí van a tener que saber cuándo una cosa u otra, y cómo hacerlo. Se hacen secreciones rinofaringias o nasofaringias. Un hisopo por la nariz que vaya bien retrofaringio, bien al fondo. ¿Se acuerdan como más o menos los del COVID? El COVID sirvió para aprender estas cosas, por lo menos. Bien posterior. Ese hisopo se saca material, se pone en un medio de transporte, lo van a ver en los laboratorios para que no se seque, y eso es lo que mandan al laboratorio. Se hace un gram, y fíjate, todo este puntilladito que ustedes ven acá muy pequeño, esos son, cada uno de esos es un bacilo gram negativo. Esto es lo que veo en un faringio de un paciente que tenga tos convulsa. ¿Se puede sembrar? Claro que se siembra. Se siembra en un medio que se llama Bordet-Vigenjou, viste que los microbiólogos de antes se autoperpetuaban para la vida. El tipo era Bordet, le puso Bordetella a la bacteria y le hizo el medio. 1906, fíjate. Pero el crecimiento es lerdo y necesita estos medios especiales. Este es el Bordet-Vigenjou. Estas son las colonias que más o menos demoran entre 3 y 4 días. Tarde. ¿Qué hacemos para el diagnóstico? Si este es tarde y no me sirve más retrospectivo porque yo quiero empezar con antibióticos, puedo buscar antígenos, que es la otra pata del diagnóstico directo. El diagnóstico directo es buscar el bicho o algo del bicho que me diga que el bicho está ahí. ¿Qué busco? También van a tener laboratorio. Yo siempre digo que es un banquito de 3 patas. Busco el bicho, lo miro al microscopio, lo cultivo, tengo la colonia, lo miro, le hago pruebas, le hago antibiograma, todo lo que lo tengo y hago todo lo que se me canta, o lo que puedo. Busco los antígenos, no encuentro el bicho, pero si hay antígenos de fulanito de tal está ahí.
es el pelo de la sopa. Vos sabés quién cocinó la sopa por el pelo que hay ahí, o por lo menos quién anduvo. ¿No la viste? O la huella digital en el arma asesino. El tiro salió del revólver, el revólver, vieron que lo vimos en la serie. El revólver tiene la huella, no lo vi tirar, pero tiró ese tipo, lo encaja. Bueno, buscar los antígenos es eso, diferentes técnicas. Esta es una inmunofluorescencia directa, ELISA, inmunocromatografía. El test rápido de la COVID-19. ¿Se acuerdan que había el rápido y el lento? Y el rápido podía dar falsos negativos, por eso a los negativos del rápido le hacían el lento. Y si ya el rápido te daba positivo, ya tenías COVID y te vas a tu casa a guardar y nada más. ¿Eso se acuerdan? Bueno, este es el rápido. Este es el lento del COVID. ¿Qué hacemos en la muestra? Buscamos las secuencias de bases que dicen es Bordetella pertussis. Solo la Bordetella pertussis tiene este ADN. Yo siempre digo que buscar la biología molecular es como los hijos de Maradona. Dice que a Maradona le salen hijo por todos lados y que las mujeres van ADN, ¿no? Habiendo si él no se lo quería hacer porque sabía que era el hijo de él, un ser despreciado. Que esté muerto no significa que sea despreciable. Pero, perdón a los que son hinchas, pero viste que iba la de allá, venía de acá, le buscaban un pelo, qué sé yo, no le encajaban los hijos. El ADN decía 99,99 que era hijo del tipo. Bueno, esto pasa lo mismo. Te dice el 99,99 que es Bordetella pertussis. Y la PCR para Bordetella pertussis nos dio muchísima utilidad en neonatología, porque había neonatos que se morían de una infección respiratoria grave y no sabíamos de qué. Le buscábamos todo lo clásico y no le encontrábamos nada. Le hacíamos el bordello en yu y no decía nada. Entonces, cuando apareció la PCR, empezamos a hacerle PCR a los neonatos para Bordetella pertussis. Y empezaron a aparecer positivos. Y esos neonatos, que porque se empieza a vacunar a los 2 meses, entonces el periodo prevacuna no tienen defensas, si la madre no le pasó las suficientes, dan infecciones graves mortales en los neonatos. Que solo hacemos, como tienen tan poca cantidad, solo hacemos diagnóstico con la PCR. Lo mismo pasa en los viejos. Puedes decir, bueno, a cualquier viejo le voy a hacer. No, a un viejo cardiópata, a un viejo que tiene un EPOC, a un viejo con un insuficiente renal, al que tiene comorbilidades como factor de riesgo, voy a gastar plata. Al otro no voy a gastar plata. Todavía. ¿Hay diagnóstico indirecto? ¿Alguien sabe lo que es el diagnóstico indirecto? ¿Se imagina? Pueden decir cualquier cosa. Ahora, después nunca más. Sí. ¿Cómo? Buscar anticuerpos. No buscar cualquier anticuerpo, porque todos nosotros tenemos un montón de anticuerpos en nuestro organismo. Buscar anticuerpos específicos contra ese microbio. Si yo tuve o me vacuné, yo tuve tos convulsa cuando era chica, me contaron, no recuerdo, porque no había vacunas todavía. Yo soy... Algunas cosas no había vacunas. Les aviso, si a alguno de ustedes se le ocurre que las vacunas no son necesarias, son movimientos antivacunas, todo eso, por favor, se retira. No viene nunca más. Porque las vacunas salvaron vidas y van a seguir salvando vidas y ojalá podamos tener muchas vacunas. Alguno estuvo el otro día en la clase del COSEM que dimos con el... Bueno, ahí el doctor Molinas les explicó por qué, por ejemplo, para las infecciones por estafilococos no tenemos vacunas todavía. Y Damián Lerman decía sí que son caras, que los laboratorios, todo lo que quieran, todo lo que quieran. Son caras, los gobiernos hacen negocio, porque no es, el laboratorio no es el cupo, es también el que le compra.
Porque si vos querés vender algo pero no tenés nadie que te lo compre, lo tenés que rebajar. Pero si alguno hace tonto y te lo compra, lo pones más caro. Así que ahí no son solos. Los laboratorios no son buenos, hacen negocio. Pero los políticos que lo compran tampoco son buenos, hacen negocio. Entonces, ojalá tengamos vacunas, porque las vacunas salvan vidas. Estos chicos, los que quedaron con un EPOC para toda la vida por tener una infección cuando eran chicos, hoy no lo tienen más. O los que murieron, se terminó. Ahora vamos a ver del hemófilo influenza y vamos a ver. Así que, ojalá tengamos vacunas para muchas cosas. Ojalá gasten plata en eso y no las pagaran de gastan plata, aunque sean caras. El diagnóstico indirecto, entonces, yo que tuve la enfermedad o el que está vacunado, va a tener anticuerpos IgG. El doctor Molina le explicó la curva de los anticuerpos en esa clase. De todas maneras, yo mucho peor que Jorge, porque él es especialista, pero yo se las voy a explicar a mi manera. Y lo van a entender, espero. No se pueden ir de acá sin entenderlo. Cuando vos ves, primero aumentan rápido las IgM, después aumentan lento las IgG, y algunas de esas IgG quedan para toda la vida, por lo tanto son enfermedades que no se repiten, no todas, o algunas caen a cero y son enfermedades que las podés repetir, por ejemplo la sífilis. Si alguno de ustedes tiene sífilis, póngase preservativo, cuide con quién se junta, porque puede tener sífilis otra vez, le aviso, porque no quedan inmunes. Al año no tenemos anticuerpos. Por lo tanto, la búsqueda de los anticuerpos en esta enfermedad se elevan tarde los anticuerpos. Por lo tanto, porque es una enfermedad aguda, por lo tanto me sirve para saber, ¿este tuvo o no tuvo? Más retrospectivo que para el cuadro clínico de mi paciente. Por lo tanto, el diagnóstico de la Bordetella pertussis, el diagnóstico de la tos convulsa, es directo. Gran cultivo, búsqueda de antígeno, PCR. Podemos hacerle de todo. Depende de la gravedad, depende la plata que tengamos también. Fíjate cómo está nuestro país. Ojo, que con el COVID, la epidemia de COVID, se ha relajado muchísimo la vacunación en todos sus aspectos. Nuestro país es un país que tiene muy buena cartilla de vacunación, moderna, efectiva y al alcance de los pacientes, pero se ha disminuido. Por lo tanto, ustedes van a empezar a ver infecciones, muy posiblemente, que yo no vi nunca, porque los chicos no están vacunados. Esa es la distribución en nuestro país. Se considera que entre el 90 y el 95% de la vacunación está cubierta la población. Y vos fíjate que hay mucho amarillo y hay mucho verde con respecto, bueno, ahora se pone la quíntuple bacteria. Vamos a los hemófilos. Justamente se llamaron hemófilos, son bacilitos gram-negativos pequeños, cocobacilos muchas veces. Esto está aumentado 1000 veces para verlo así, al microscopio. Así de chiquititas son las bacterias. 100 del objetivo por 10 del ocular. 1000 veces para ver esto. Esto es como si yo estuviera mirando el microscopio ahora. Son cocobacilos pequeños que necesitan sangre para desarrollar, son aerobios y microaerofílicos, le gusta un 5 a un 10% de dióxido de carbono para crecer. Y algunas cepas son capsuladas y otras no tienen cápsula. Las cepas capsuladas, vamos a terminar en hora, no se preocupen. Las cepas capsuladas son las más virulentas, porque toda bacteria capsulada inhibe la fagocitosis. Por lo tanto, la primera vía que tenemos, que lo vamos a ver en defensa, para evitar la infección, es la inmunidad, es la fagocitosis, la inflamación. Si no tenemos forma de fagocitar el microbio sigue su camino, sigue creciendo, haciendo todo el lío que le gusta hacer, que está dispuesto. Las cepas capsuladas, por lo tanto,
tiene más virulencia. Esa virulencia está dada por ese polisacárido capsular que también da las diferentes serotipos. El B lo pusimos en rojo porque es el serotipo contra el cual tenemos vacuna y aparte de eso es el serotipo que produce más infecciones invasivas, infecciones más graves. ¿Me van siguiendo? Voy muy rápido, estoy muy enchufada, ¿me entienden? Está bien, pero un poquito rápido. Dale. Me gustó la forma, tuviste genial. Vas bien, pero un poquito. Vine un poquito acelerada. Cuando hablo de algo que me gusta, cada vez hablo más rápido. Es habitual. Ustedes me paran, yo vuelvo. El que me quiera preguntar algo, pregunta. La clase es para ustedes. Les doy digan, aguántenme un par de clases. A ver si enganchan. Si no enganchamos, vamos a ver qué hacemos. Tengo muchos recursos. Yo tenía una pregunta. Dale. Para la bordetela pertussis, entonces, el diagnóstico que se Es usa directo. es directo. Es directo. Búsqueda de antígeno primero porque es más barato. Y segundo, biología molecular PCR. Listo. Podés hacer GRAM y cultivo. El problema que tiene eso es que el cultivo demora hasta 5 días. Listo. Genial. Muchas gracias. No, de nada. No, pregunten. Y cuando lean el tema, me gusta porque después Y el indirecto era por medio de la buscar anticuerpos. Porque cuando vos buscaste el estudio, el diagnóstico indirecto también se llama serología. Pido serología para bordetela, va a decir vos, serología para bordetela, serología para Chagas, serología para Bruselas, que lo vamos a ver ahora. ¿Qué significa eso? La impronta que dejó el microbio en tu sistema inmune. El microbio entró, te infectó. Tu sistema inmune dijo, este no es mío, este es exógeno. A este lo tengo que atacar. ¿Cómo lo ataco? Con anticuerpos. Entonces, suben esos anticuerpos. ¿Dónde están los anticuerpos? En el suero del paciente, en la sangre. Entonces, yo saco sangre al paciente, exudo el suero sin anticoagulante, que coagule. Coagula, exuda el suero y en ese suero es donde busco los anticuerpos. Vos no podés pedir serología, yo no te puedo buscar todos los bichos que te hicieron daño, más todo lo que te vacunaste. Vos lo viste a tu paciente y decís, a mí me parece que es una brucela, porque es un gringo del campo que viene, ahora vamos a ver. Entonces vos me decís, pido serología para brucela. Este pibe tiene tos quintosa, pido serología para bordetela pertussis. Y ahí veo yo, el microbiólogo, si en el suero hay anticuerpos. Esos anticuerpos pueden ser IgM o IgG. IgM, enfermedad aguda, IgG, resabio serológico, la marca que te quedó del clavo que te clavaste toda la vida, y que te clavaste, lo digo simbólicamente, ¿no? Que te clavaste en el sistema inmune, o que te vacunaste. ¿Más o menos? Vamos a seguir con eso. Y pregunten que viene bien porque lo digo de otra manera. Todos los gram negativos, ¿me escuchan al fondo? Sí. Todos los gram negativos tienen lipopolisacárido en su pared. El lípido A del lipopolisacárido es una potente endotoxina. Las bacterias pueden hacer exotoxinas, que son proteínas, que las fabrica en el citoplasma y las libera al medio, y la bacteria sigue intacta. Y las endotoxinas solo lo tienen los gram negativos, y como está en la pared, tienen que romperse. Por lo tanto, voy a introducir algo de clínica. El tifo tiene una sepsis por un gram negativo. Y yo, la tiene la sangre. Yo les doy un antibiótico bactericida. Rompe todas las bacterias. Suponete que era bueno el antibiótico que le di a la tecla. Rompe todas las bacterias. Bacterias no tiene más en la sangre, pero hizo un shock endotóxico.
porque liquidó, las abrió todas, las rompió todas, las regaron todas la endotoxina y el tipo se me murió. Limpito, sin bacteria. Pero lo hice yo al despelote. Ahí hay que hacer un bacteriostático que vaya inhibiendo la reproducción. De a poco, de a poco. Como son gran negativos, todos los que vemos hoy tienen endotoxinas. Son potentes, y tienen proteasas. Las proteasas de la IgA humana son una porquería. Porque todos nosotros tenemos inmunoglobulina A en nuestras mucosas. De la inmunidad innata, inespecífica, arcaica, primera barrera de la inmunidad. Entra un bicho, por ejemplo un Haemophilus influenzae, a mi faringe en este momento, y entonces mi IgA dice, no, este no es propio, este es de otro, viene de otro lado, no lo quiero. Ya, lo agarran y se lo llevaron, no me produce infección. ¿Qué hacen los Haemophilus influenza? Son revivos y dicen, yo a esas IgA cuando llegué las reventé, las liquidé, por lo tanto la primera barrera la pasan fácil. Factores de virulencia muy importantes: cápsula, endotoxina e IgA proteasa. Hay algo que no entendí. ¿La endotoxina es el lipopolisacárido? Es el lípido A del lipopolisacárido. Es una parte constitutiva de la membrana. Constitutiva y permanente, y no tiene otro nombre, espera, que ya me sale. Facultativo y obligado. Obligada. Por ejemplo, la cápsula es algo facultativo. Algunos la tienen, otros no la tienen. Todos los gran negativos tienen endotoxina. Fíjate, hay varios hemófilos que pueden infectar, varias especies de hemófilos que pueden infectar al ser humano. Haemophilus influenzae es el paradigma de este grupo. ¿Y qué produce? Produce infecciones respiratorias, neumonías típicas de la comunidad. Nunca lo saben a eso. Cuando preguntamos en un final, ¿quién produce neumonías típicas? Todos dicen Streptococcus pneumoniae. Está perfecto. Es el primero. Y les digo, ¿cuál es la otra bacteria que produce la neumonía? Silencio. Así que por favor señálenselo como quieran. Es la segunda causa de neumonías típicas adquiridas en la comunidad. El tipo que viene de la calle con un blog neumónico. Ya lo vamos a estudiar también. Produce conjuntivitis con secreción. Es un microbio piógeno, así con secreción purulenta. Sinusitis, otitis media, meningitis, es una de las causas de meningitis primaria. Produce bacteriemias, produce también, mucho más raramente, artritis, sobre todo artritis séptica, sobre todo en los niños. Traqueobronquitis, infecciones respiratorias, todas las que quieran, menos anginas, no da anginas. Hay otro que es el Haemophilus influenzae grupo Aegyptis, que sobre todo da conjuntivitis purulenta y fiebre puerperal, fiebre postparto. Y el Haemophilus duclei, que da una enfermedad un poco más divertida, porque produce infecciones de transmisión sexual. Produce vaginitis en la mujer, cervicitis, y produce uretritis en el varón. Hasta hace unos años atrás yo les decía que eran enfermedades, que eran patologías que no veíamos por Haemophilus duclei en nuestro medio, pero hoy se están viendo. Yo decía que eran de países más pobres aún que nosotros, con peor higiene, sobre todo no me meto a hacer juicios de valor, pero sobre todo de Centroamérica, de África, donde hacía más calor y menos higiene, y más pobreza. Nosotros, lamentablemente, estamos teniendo infecciones hoy. Y también hay varios trabajos de infecciones genitales por Haemophilus duclei en mujeres que tienen sexo con mujeres. No se sabe por qué.
hacemos el diagnóstico de el Haemophilus influenzae. Perdón. Primero la muestra. La muestra en microbiología es del sitio de la infección, periodo agudo de la enfermedad, antes de dar antibióticos. Eso es el ideal. Si el tipo tiene meningitis, es una de las causas de meningitis primaria, si el tipo tiene meningitis, ¿qué hacemos? Sacamos la muestra de líquido cefalorraquídeo. Porque por ahí yo recibo pedidos que dicen urocultivo, es decir, buscan en orina el microbio y diagnóstico meningitis. Estamos todos locos. O lo mismo, diarrea y le piden urocultivo. ¿Viste? Si tiene meningitis, líquido no se salva de la punción lumbar para sacar líquido. Hemocultivos seriados, esputo, si tiene catarro, lavado broncoalveolar, si no infectora, o si tiene una artritis y punción del líquido articular, punción de la caja timpánica, si tiene otitis media, Gram y cultivo. El cultivo medio con sangre, o este que lo ven más oscurito porque es a dar chocolate, no es chocolate, es sangre calentada hasta que los eritrocitos se mueran, tipo morcilla, y para que liberen los factores 5 y 10 de la coagulación que necesito para crecer. Y este, ya lo vamos a ver, es un antibiograma, porque los hemófilos tienen betalactamasas y se han vuelto mucho resistentes a la penicilina y sus derivados. Esto lo miro hoy. Mañana tengo las colonias. Pasado tengo la identificación. 24 o 48 horas tengo el diagnóstico completo de Haemophilus influenzae, directo. ¿Se pueden buscar antígenos? Sí, se pueden buscar antígenos. ¿Dónde se buscan antígenos? Líquido cefalorraquídeo en las meningitis, líquidos articulares, pleurales, ahí puedo buscar antígenos. Vale la pena buscar antígenos para hacer un diagnóstico rápido, el rápido de la COVID. No hay PCR solo para el Haemophilus ducreyi, no para el Haemophilus influenzae, y no dejan como son el 30 al 40% de las personas podemos tenerlo como microbiota en las vías respiratorias. Lo que explicó el doctor Molina en la clase, no generamos anticuerpos contra ellos, nos podemos seguir infectando. Cuando pasen las elecciones y Jorge sigue siendo decano, lo voy a invitar que venga y vamos a hablar eso de la inmunidad. Que lo hable él, que lo habla mejor que yo. Yo le voy a explicar ordinario, después se lo voy a explicar bien a él y después ustedes me van a decir a mí, no a él, que explicó mejor. Seguramente no, pero bueno, a mí ustedes no se me van a animar a decir que lo explico mejor. Yo me tengo fe. Algo importante. Fíjate, hay vacuna contra el Haemophilus influenza tipo B. Fíjate, apareció en los años 90. La vacuna es contra el serotipo B, el que produce infecciones graves. Y vos fíjate que en el año 99, 98, 99, mirá la cantidad de casos cómo bajó. Hoy te digo que las meningitis por Haemophilus son 0. Hace más de 10 años en Rosario que no tenemos una meningitis en un nene por Haemophilus. Gracias a que están todos vacunados. Ustedes no van a ver ninguna si están bien vacunados sus pacientes. Bueno, acá tenemos un lindo capítulo, que este capítulo viene bien para la UP1. Porque vieron que en la UP1 el médico va a un pueblo, no sé qué pueblo, cambian de pueblo, no importa, y va a ver las enfermedades que hay en ese lugar. La UP1 es una porquería atómica para mí. Cuando a veces les hago elegir a los alumnos, me dicen, hace poco una nos dijo, elijo la 1. Porque le puedo buscar cualquier cosa, pero bueno,
no me acuerdo cómo venía. Mejor me olvidarlo. Che, escúchame. Brucela. Brucela es una zoonosis. Produce la brucelosis. Todos habrán escuchado hablar de brucelosis alguna vez en la vida. Muchos de ustedes viven en... No lo voy a decir, pero no digan que los estigmatizo, porque mi esposo venía de un campo, era chacarero, así que me gustan los chacareros, ¿no? Así que no tengo prejuicio con eso. Soy rosarina, pero me gustan los chacareros. Pero seguro muchos de ustedes son de un pueblo, del campo. ¿Alguno es de Chañar Ladeado? Capital nacional del cerdo, del porcino, del chancho para mí. Seguro en Chañar, si a vos te toca volver a Chañar o querés volver a Chañar, seguro en tu localidad va a haber personas con brucelosis. Todo lo que significa el contacto con el ganado, o con el ganado te enfermas, porque es una zoonosis. Enferma al animal y el hombre se contagia accidentalmente del animal. No hay contagio interhumano, por lo menos hasta ahora. Las brucelas son, yo siempre le digo, es una bacteria mala, porque es una bacteria que entra por cualquier vía. Entra por vía inhalatoria, por vía conjuntival, por vía digestiva con leche no pasteurizada, con quesos con leche no pasteurizada, con la carne contaminada. Y otra cosa muy importante, entra por la piel sana. Un tipo, por ejemplo, que está ordeñando una vaca con brucelosis, con Brucella abortus, aunque tenga las manos impecables, que no tenga ninguna lesión, el spray que produce la leche, en ese spray entra por la piel de la cara, de las manos. Es un microbio que es muy fácilmente contagiable del animal al hombre. En general es una enfermedad ocupacional, de gente que trabaja con animales, matarifes, gente que trabaja en frigoríficos, los veterinarios, gente que faena animales, pero por ahí vos te fuiste es un tipo todo finoli que fue a una estancia, a ver, pasar un fin de semana en una estancia 5 estrellas de la provincia de Buenos Aires y le encantó ordeñar la vaca y el chupi va a ordeñar la vaca que no sabe cómo y se perjodere y se agarra una brucelosis, todo puede ser. Pero en general es personas que tienen contacto con los animales. Y no es necesario un contacto reiterado, porque es un microbio muy patógeno, muy patógeno. El que trabaja con brucelas es muy frecuente que se contagie, por más que trabajemos, tenés que trabajar, ahí voy, en una campana con bioseguridad, por lo menos 2 para trabajar con brucelas. Sí. ¿Hay contagios si comemos la carne o solamente a través de la secreción? No, si la carne está bien cocida, no hay forma de contagiarse. Por la secreción. Hace un momento leí un libro y hablaba que, no sé, no me acuerdo bien si fue la brucela, pero no eran chorizos. Salami, esas cosas estaban prohibidas de ser vendidas acá en... No, pero eso era por triquinosis, no era por esta, es un parásito. La triquina espiralis, ya la vamos a estudiar también. El cuadro clínico es muy semejante, porque ustedes ven que hay diferentes especies. Lo que más tenemos en nuestro país en este momento es Suis, de los cerdos, abortus del ganado vacuno, melitensis de las cabras, de las ovejas. Hay más melitensis en Entre Ríos, en el sur de la provincia de Corrientes, sí. ¿Y los fiambres? No, está cocido. No, son por las secreciones, por la sangre, por las secreciones. Por ejemplo, cuando el veterinario ayuda o la persona ayudan a hacer una vaca, suponete que hay mucha sangre, un ternero, ayuda en el parto de la vaca, pero no, fiambres no. Fiambres no. Quesos caseros sí. Es lo único, yo como de todo y a la vista está también.
Y como también en los mercados, las cosas. Por ahí voy a encontrar una foto mía y le voy a traer comiendo cualquier porquería en cualquier porquería. Pero lo que no como, lo que soy prudente, aunque alguna vez he pecado, son quesos caseros. ¿Vieron los quesos que venden a la vera de la ruta, que te dice casero, del tambo? Eso no, porque la leche no está pasteurizada y no está hervida. Si está hervida no pasa nada, se murió. A los 67 grados se muere. Pero si no la hierven, y creo que para hacer el queso no la tienen que hervir, no tiene que hervir, no sé por qué, ahí le tengo terror. ¿Por qué le tengo miedo? Porque es una enfermedad crónica la brucelosis. Es una enfermedad que tiene la capacidad, la brucela, de que una vez que entra al organismo, ama el sistema retículo endotelial. Va por la sangre, por la linfa, los ganglios, el vaso, el hígado. ¿Y ahí qué hace? Se va a introducir dentro de los macrófagos y va a vivir intracitoplasmático dentro de los macrófagos. Impide la unión del fagosoma con el lisosoma, por lo tanto no la destruye. Por lo tanto, toda la progenie de ese macrófago tiene la brucela. Por eso hace enfermedades crónicas. Tiene brucelosis aguda. ¿Y qué tiene un paciente con brucelosis aguda? Fiebre, adenopatías, adenomegalias, cefaleas, artralgias, dolores articulares, mialgias, dolores musculares, hígado y vaso palpable. Vos decís, por eso, seguro una brucelosis, o puede ser otra enfermedad eso. ¿Qué les parece a ustedes? Hígado, no, todo lo que te conté. ¿Para qué conté todo? Artralgia, mialgia, fiebre, hepatoesplenomegalia, adenomegalias. ¿Será solo esto? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Habrá otras enfermedades que tengan este cuadro tan inespecífico? Fiebre, adenopatía, hígado y vaso palpable, que el paciente no sabe. Y cefalea, le duelen los músculos, está cansado, le duelen las articulaciones. No dirá el tipo, me estoy por engripar, pero todavía no me agarró la tos. Hoy en día, con todos los mosquitos que hay y con los casos que hay, no puede ser un hantavirus. No, perdón, con los mosquitos y por el coso no puede ser un dengue. No puede ser un hantavirus porque el tipo se fue a Neuquén a cazar ciervos y hay ratones que orinan. En Bariloche hay casos de hanta. No puede ser una triquinosis porque se comió los salamines. No puede ser una leucemia o un linfoma. Puede ser millones de enfermedades. No puede ser una leptospirosis porque va todos los domingos en kayak al río. Y los ratones eliminaron leptospira en el agua dulce. No puede ser una salmonella tifi porque se fue de excursión al Mato Grosso y se tomó agua del pozo. Ya vamos a ver que cuando ustedes sean el médico de atención primaria van a tener que ver que en su zona, ¿qué hay? Solo así se va a poder diferenciar, digamos. ¿Cómo? Solo así se va a poder diferenciar. Por la noción de foco epidemiológico. Eso es lo que llamamos noción de foco. La probabilidad que en una cierta región haya alguna enfermedad. Si no hay ganado, no va a tener brucelosis. ¿Te das cuenta? Si no hay mosquitos porque estamos en Ushuaia, no va a tener dengue, porque no hay quien se lo transmite. Si no está en nuestra zona, no va a tener fiebre hemorrágica argentina. ¿Te das cuenta que todos son muy parecidas? Por eso esta va para la UP1. Uno de los diagnósticos que tiene que buscar un médico de atención primaria, antes era Montemaíz, creo, el médico iba a Montemaíz, ahora creo que lo sacaron a Montemaíz. Sacaron el pueblo de mi madrastra, y eso es muy malo. Sí, mi madrastra, no, mi suegrastra. Tuve madrastra y suegrastra. La suegrastra todavía la tengo, por suerte. Y vive en Montemaíz. Sacaron el pueblo de mi suegrastra, pobre Iris, la sacaron de acá.
Y porque es la segunda esposa de mi suegro. Es la madrastra de mi marido. Y es mi suegra. Pero la quiero mucho. Es buena, no es la de las películas. Y entonces, en Montemay vos tenés que ir, los gringos crían chancho, crían vaca, bueno, tenés que pensar en Bruselas, porque es una enfermedad muy común, la brucelosis. Entre la gente que trabaja en el campo, trabaja en los frigoríficos, no me tengo que apurar, porque es larga. Estos que les conté, viven intracelularmente dentro de las células del sistema retículo endotelial. Por lo tanto, no hay registro de ella. Otra cosa que hago mal, me adelanto siempre al power. Y encima es que leerlo me da más rápido. Y vos fíjate, que ese mecanismo de transporte dentro de los fagocitos es lo que la salva. Y nunca la inmunidad humoral, por ejemplo, puede con ella. Puede al principio, pero una vez que se metió dentro de la célula, puede cuando anda libre. Pero las que están adentro no la sacan nunca. Esto creo que ya se lo dije, bueno, ¿cómo hacemos diagnóstico de brucelosis? Aparte de la noción de foco epidemiológica, tengo que comprobarlo. Puedo hacerlo de forma directa o de forma indirecta. De forma directa, ¿qué muestras le saco? Hemocultivos seriados, cultivos de la sangre, para ver si hay bacterias en la sangre. Es una bacteria que da bacteriemias. Punción de ganglios. Y una muestra que a mí me resulta muy satisfactoria es la punción de médula ósea. Dijimos que ama el sistema retículo endotelial, por lo tanto se reproduce en la médula ósea. Ya sé que es cruenta, pero a veces no tenemos otra forma de obtener la muestra. ¿Qué se hace? Se cultiva, es lerdo el cultivo, y en los hemocultivos es la única bacteria que crece, hay que dejarlos 30 días. Si ustedes no consignan en la orden, diagnóstico brucelosis, descartar brucela, algo de eso, yo a la semana los tiro todos. No voy a tener un falso negativo. Ustedes me tienen que dar el diagnóstico posible o el que están pensando, porque yo no lo sé, salvo que esté viendo el paciente con ustedes. Medio bifásico de Ruiz Castañeda, no aprendan eso, sí que son 30 días. Se puede buscar antígenos, y esto me sirve para ver qué serotipo es. También se puede buscar antígenos en el líquido cefalorraquídeo, en el líquido articular, porque puede tener meningitis a líquido claro por brucela. En defensa vamos a ver las meningitis, es un tema que me encanta. Es una porquería tener meningitis, pero es lindo darla. O también para el complejo abortus se puede hacer PCR. El diagnóstico que más frecuentemente usamos, porque casi siempre diagnosticamos brucelosis crónicas, más que las agudas. Las agudas, diagnóstico directo. Para diagnosticar las crónicas, si un paciente está infectado o no, usamos el diagnóstico indirecto, la búsqueda de anticuerpos. ¿Y cuál es el algoritmo que tenemos que usar? Primer test, una aglutinación en el suero del paciente. Por ejemplo, rosa de Bengala. ¿Me da positivo? No le puedo decir todavía al paciente, sí, usted tiene brucelosis. Primer test, por ejemplo, rosa de Bengala. Negativo, positivo. No brucelosis. Listo. Un signo. ¿Qué hago? Tengo que hacer otra técnica. Por ejemplo, inmunofluorescencia indirecta. Y positiva, brucela, negativa, no brucela.
se confirman por otro método. A los positivos, se da falsos positivos, hay que confirmarlos por una inmunofluorescencia indirecta o por una ELISA indirecta, buscando, por supuesto, que anticuerpos. No hay vacuna para el hombre, hay vacuna para los animales. La forma de evitar el contagio en el hombre es vacunando a los animales. Por eso muchos de ustedes que trabajan o viven en los pueblos, que están en contacto, no lo quiero decir así porque quedan feos, no sé cómo decirlo, que viven en el campo, no es estigmatizante, me gusta, pero porque después van a decir, la agarró con nosotros. No, una vez tenía una alumna, cuando daba clases chicas, antes de ser profesora titular, me acuerdo de tener un alumno que era de Formosa. Y viste, con el calor es mucho más frecuente las infecciones. Entonces era todo, otra vez lo tengo yo, decía, porque todo en el norte, Formosa, y el pibe está, otra vez también acá, todos los parásitos, todos son del calor. Y el pibe dice, otra vez yo, bueno, ¿qué culpa tengo? Si vos vivís en Formosa, que también me gusta. Vacunar a los animales, manejar bien los alimentos, ponerse guantes, los controles que ustedes van a ver en el laboratorio. El grupo ASEC junta un montón de vejemenos fastidiosos que no aprendan estos nombres, son demasiados para ustedes, hasta los que venimos hasta ahora sí. Sí, contesto. Sí. Espera que no escuché, parate y decir otra vez, puede ser, no es para estigmatizar, pero entre los amigos se te pierde. Vos usás el método directo, te da positivo. ¿Querés saber si es crónico o si es indirecto? No. Si te da el directo, te va a dar positivo, ya te puedes sentar. Porque a lo mejor no te gusta estar parada. Si te da directo, el directo se usa para la brucelosis aguda, que tiene todo esto que te estoy contando, o las reactivaciones agudas de las crónicas. El tipo se infectó hoy, tiene todo este cuadro clínico. A lo mejor dijo, che, mira, yo me parece que me estoy engripando. Y pasó. Y no me engripé, se ve que estoy fuerte. Y una brucelosis no se dio cuenta. Después, el tipo tiene otra infección concomitante, tiene un cáncer, lo dejó la novia, le metieron los cuernos, se inmunodeprimió, hizo una dieta estricta, qué sé yo, le pasó algo. Se inmunodeprimió y ahí las brucelas que estaban adentro dijeron, este tipo está de confort, está ¿cómo se llama? Débil, está distraído, eso quería decir. Está distraído, me reproduzco. Y van haciendo etapas sin síntomas, etapas con síntomas. En esas etapas con síntomas, otra vez directo. Pero el tipo viene del campo y me dice, yo hace un tiempo tuve, doctora, pero ahora estoy bien. Pero cada tanto me duelen los dedos, tengo síndrome Raynaud, que los dedos se le ponen blancos, cada tanto, y vos lo ves que es un gringo del campo, la cara colorada, la frente blanca, porque está con la gorra todo el día, vos lo mirás y decís, Entonces a ese le pedís anticuerpos. O por ejemplo un prelaboral. Porque, por ejemplo, lo van a trabajar a un frigorífico, les piden a todos, porque después el tipo le hace un juicio al frigorífico diciendo, me contagié brucela en el frigorífico, y a lo mejor yo la tenía de años. No es razón para no tomarlo, pero en prelaboral seguro te hacen inmunoglobulinas te hacen serología para brucela. ¿Se entendió? El grupo ASEC no las aprendan, son raras y en general cuando yo tengo infecciones por estas bacterias publico el caso. Lo mando, por ejemplo, a una revista, por ejemplo, Ikenella corrodens.
Yo tuve hace poco tuvimos un paciente con una endocarditis por Eikenella corrodens, lo publicamos en una revista, dijimos, a raíz de un caso, porque son casos raros. ¿Qué dan estas enfermedades? En general, bacteriemias, endocarditis, miocarditis, artritis, pero todas muy raras. Pero se las presento para que sepan que existen. La que es rara, pero puede no ser rara dentro de poco tiempo, y es la que mató a la hija de Pampita. Todos saben que Pampita tuvo una hija que se murió, ¿no? Por eso ya sé que la pobre piba, pero me viene bien para explicarlo. Es la Legionella neumófila. Cada vez, creo yo, esto no es científico, que vamos a tener más casos de insuficiencia respiratoria, de neumonías graves. Con el apuro no es mi teléfono que con el apuro no. En casos de neumonías graves, necrotizantes, por Legionella neumófila. La Legionella neumófila hace una cosa súper rara, porque, viste, en el agua estancada, agua dulce estancada, viven parásitos protozoarios, es decir, parásitos de una sola célula microscópicos, como amebas, por ejemplo. A lo mejor lo estudiaron en la escuela eso. La Legionella se introduce dentro de la ameba y vive en el agua estancada dentro de esos protozoos. La hija de Pampita había ido a México, es de aguas cálidas, había ido a México y seguramente se había bañado en alguna laguna, algo, ¿no?, de agua o río, y había tragado o había entrado agua con estas parásitos que adentro tenía la Legionella. Después se fue a Chile y en Chile hizo una neumonía. Una neumonía que interpretaron como de la comunidad, porque la piba no había estado internada nunca. Y le dieron betalactámicos, que es lo que se da para la neumonía, que sirven para el neumo y sirven para el hemófilos. La piba hizo una neumonía necrotizante y se murió, porque las legionelas neumófilas son resistentes a los betalactámicos. Y no pensaron en el diagnóstico. Una piba con toda la guita, todas las posibilidades, la mejor clínica de Chile, ¿no? A lo mejor nosotros lo pensamos, no, mentira. Es difícil de pensar. Nosotros es gente, muchas veces aparecen brotes por bañarse en aguas de arroyo, también hay brotes por los aires acondicionados, ¿viste? Que en los filtros de los aires viven, ahí voy. Y también, ¿viste?, los humidificadores del oxígeno, ¿viste?, que muchas veces no los cambian, ahí pueden a veces colonizar. Sí, pregunta. ¿En algún qué? ¿Vector? No, los vectores son artrópodos y estos no son artrópodos, son parásitos. No, está la ameba, está en los protozoarios nada más. Producen neumonías necrotizantes graves. Vemos el diagnóstico y ya nos va. Es la última. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Muestras de tejido, postmortem, o biopsias pulmonares, VAL, lavado broncoalveolar, expectoración. En orina puedo buscar, mirá, si a la hija de Pampita, en orina, digo la hija de Pampita porque todo el mundo lo sabe, si le hubieran buscado antígeno en orina, hubiera dado positivo, le hubieran dado otro antibiótico y muy posiblemente la piba estaría viva. Así de loca es la medicina. ¿Qué hacemos? Gram, cultivo, eslerdo, búsqueda de antígeno, ELISA, muy parecido, o inmunocromatografía, muy parecido a un test de embarazo, espero que le esté dando negativo a todas, inmunofluorescencia directa, y bueno. Y también se puede detectar los antígenos en orina, porque como hace bacteriemias, filtra por el riñón y entonces puedo encontrar positivo el antígeno rapidísimo. La búsqueda de antígenos es
Sí, con ELISA, en general es con ELISA por una inmunocromatografía, como el test de embarazo. Demora 20 minutos. Nada. Tenés que tener equipo. También se puede hacer PCR, y el diagnóstico indirecto se utiliza retrospectivo. No se utiliza para el periodo agudo. Alguien, un varón me dijo doctor acá. VAR es lavado broncoalveolar. Cuando el paciente no puede expectorar, porque es mujer y no aprendimos, porque es niño y no puede, lo que se hace es, se le pone una sonda, se le instila 10 mililitros de solución fisiológica, y después, como hace un lavado de los bronquios y de los alvéolos, inmediatamente se activa. Y ese lavado, esos 10 mililitros, un poco menos, es lo que se manda al laboratorio para hacer el cultivo. ¿Del método indirecto que teníamos que saber? De esta o de todo. De esta. Que aumenta muy lento los anticuerpos y que es retrospectivo el diagnóstico, no está